Ahora vamos a hacer una especie como de resumen de las aplicaciones de las derivadas. Para monotonía, curvatura, teniendo en cuenta recta tangente, vamos a ver unos cuantos ejercicios de selectividad que son muy sencillos si les cogemos el truco, y es calcular valores de varios parámetros de una función conociendo algunas de sus características. El título parece, vamos, una cosa complicadísima, pero es lo siguiente. Tú suponte que me dan una función de este tipo. Me dan f de x es igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Os estáis dando cuenta, ¿verdad? Tenemos que calcular el valor de b, el valor de c y el valor de d. Y para eso me dan una serie de datos. Por ejemplo, me dicen que tiene un punto de inflexión cuando x es igual a menos 1. Ese es un dato. Veremos qué significa eso. Y también me dice que hay un extremo relativo. Lo de extremo relativo se refiere a un máximo y mínimo. ¿Recordáis que los máximos y mínimos muchas veces decimos máximo relativo, mínimo relativo? Pues extremo relativo se refiere a eso, a que hay un máximo o un mínimo, no lo sabemos, puede ser un máximo, puede ser un mínimo, en el punto en 1,20. Ojo, me está diciendo que hay un máximo y un mínimo cuando la x es 1, pero este es el punto 1,20. Cuando la x es 1, tenemos un máximo o un mínimo, pero el punto de la gráfica es el punto 1,20. Vamos a ver para qué me sirve todos estos datos. Vamos a descubrir los parámetros para conocer cómo es esa cúbica. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar a trabajar. Me dice que tiene un punto de inflexión cuando x igual a menos 1. Nos tenemos que acordar que los puntos de inflexión tienen que ver con la curvatura. Tienen que ver con la curvatura, con la segunda derivada. Así que voy a empezar a hacer derivadas. La primera derivada de esto sería 3x al cuadrado más 2bx más c. Pero como tengo que llegar a la curvatura y con la segunda derivada, pues hago la segunda derivada, que sería 6x más 2b. ¿De acuerdo? Y me dice que tiene un punto de inflexión cuando x es igual a menos 1. ¿Qué significa? Que cuando la x es menos 1, ¿cuánto es la segunda derivada? Pues efectivamente, la segunda derivada cuando la x es menos 1, la segunda derivada es 0. ¿Vale? Es 0. Y yo de aquí ya puedo sacar el parámetro b, porque la segunda derivada es 0 cuando la x es menos 1. Sería 6 por menos 1 más 2b. Aquí sería menos 6, ¿qué pasa aquí? Positivo 6, dividido entre 2, b es igual a 3, ¿vale? Menos 6 más 2 por 3, 6, perfecto. Ya tengo el primer parámetro. Y esto lo he sacado con el punto de inflexión. Con el punto de inflexión he sacado el valor de b. Ya tengo b. Aún me falta c y d. Bueno, vamos ahora con esto que pone aquí del extremo relativo. El extremo relativo, que es un máximo y un mínimo, pues para trabajar con esto tengo que trabajar con la primera derivada. La primera derivada, que era 3x al cuadrado. Ya no pongo b, puedo poner b, que es 3. 3 por 2, 6. Más 6x más c. ¿Vale? Ya como ve que sé que es 3b, pues lo pongo y me ahorro trabajo. Dice que hay un extremo relativo en el punto x igual a 1, porque esta es la y. Cuando x es igual a 1, ¿qué pasa con la primera derivada? Pues pasa que cuando la x es 1, la derivada es 0, puesto que es un extremo relativo. Y de aquí voy a poder sacar otro más. Sería, donde está la x pongo el 1, 3 por 1 pues sería 3, más 6, más c. Y esto sería 9, c es igual a menos 9.
c es igual a menos 9. Ya tengo otro parámetro. Pero aún me queda conocer d. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil, directamente con el punto, porque me han dicho, en este caso me han dado el máximo o el mínimo, todavía no lo sé, este máximo y mínimo, me han dado todo el punto completo, tanto la x como la y. X e y que me salen de esta función. Entonces de aquí a su vez saco que cuando la x es 1, la imagen de todo esto, ¿cuánto es? 20. 20, porque este es el punto 1, 20, la x y la y. La x, si la pongo aquí en la función, me va a salir como ordenada de todo esto, me va a salir el 20. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues x al cuadrado, la x es 1, 1 al cuadrado, perdón, al cubo, más la bs que es 3, 3 por 1 al cuadrado, la cs que es menos 9, menos 9 por 1 más d, todo eso es 20. Es muy fácil, esto sería 1, 4, 4 menos 9, bueno, vamos a hacerlo poquito a poco, sería menos 5 más d igual a 0, con lo cual ya sé que d es igual a 5. ¿Vale? Punto de inflexión. Eso tiene que ver con la curvatura, con la segunda derivada. Y en los puntos de inflexión la segunda derivada es 0. Es decir, cuando la x es menos 1, la segunda derivada es 0. Y sustituyendo, ya obtengo aquí la b. Luego tengo un extremo relativo, un máximo y un mínimo. Y eso es que en la primera derivada, cuando la x es ese mínimo, en este caso es el 1, la primera derivada me va a salir 0. Entonces de aquí obtengo este valor de c. ¿De acuerdo? Y también como me han dado un punto de la gráfica, que es el punto 1,20, significa que esta es la x y esta es la y. Cuando la x es 1, todo lo que vale esto, que sería la imagen, es 20. Y simplemente sustituir, y no tiene mucha más historia. Vamos con otro, a ver si todos son tan sencillos como este. Ahora me dan una función, la función f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Me dicen que en el punto 1, 0, en el punto de la función 1, 0, la tangente es igual a menos x más 1. ¿Vale? En este punto, cuando yo ponga la x es 1, esto me va a dar 0, porque esta es los puntos, aquí tenemos la x y la y, la x 1, yo hago todo esto, la imagen de ese 1 va a ser 0, la imagen va a ser 0. Y en ese punto, 1, 0, la tangente a la función es igual a menos x más 1. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Vamos con otra cosita más que me dice más datos. Dice también que f de x corta al eje de ordenadas, que es el eje y, en y igual a 3. ¿Vale? Bueno, esos son los datos que me da en este caso. Estupendísimo. Muy bien. Pues nada, voy a trabajar poco a poco. Primero me dice, por ejemplo, aquí en este primero. Aquí lo primero que me dice que el punto 1, 0 pertenece a esto. Entonces, si la x es 1, todo esto me va a dar 0. Así que eso es lo primero que hago. La imagen del 1 es 0. Es decir, 0 es igual a por 1 al cuadrado más b por 1 más c. De aquí lo que sé es que a más b
más c es 0. Tan solo llego a esta conclusión. Si esta es mi recta tangente, o sea que y igual a menos x más 1 es la recta tangente. ¿En qué punto? ¿En qué punto? En el punto 1. Significa que la pendiente de esta recta, la pendiente que es menos 1, yo la voy a obtener cuando haga la derivada de la función en 1, me tiene que dar menos 1. Porque en este punto la recta tangente es esta y esta es la pendiente, menos 1, menos 1. Y la pendiente se obtiene de la primera derivada. Así que hago la primera derivada, que sería 2ax más b. Y yo sé que esta primera derivada va a ser menos 1 cuando la x sea 1. Así que 2a más b. Aquí tengo otra ecuación. Y me dan más datos. De este último de aquí, de esta última propiedad, me dice que corta el eje de ordenadas en y igual a 3. El corte del eje de ordenadas es cuando la x es 0. Lo que me está diciendo es que la imagen de 0 es 3. Eso es lo que me está diciendo. ¿Os acordáis del eje de ordenadas, no? A ver, un papelito por aquí. Yo no sé cómo es la gráfica, pero el corte con el eje de ordenadas es este. ¿Y qué significa? Que cuando la x es 0, este es el eje de ordenadas, el eje de abscisa, me cortan en y igual a 3. Este es el punto 0, 3. Cuando la x es 0, la y es 3. Eso es lo que me está diciendo este dato. Entonces yo me voy raudo y veloz aquí y tengo que esto es 3 en la función cuando aquí pongo el 0 la x, 0, entonces ya sé cuánto es c. C es 3. Ya sé cuánto es c. C es 3. Y ahora lo que tengo son dos ecuaciones, porque ya sé que va a ser 3, entonces puedo trabajar como un sistema. Pongo esto de aquí, pongo menos 1 es igual a 2a más b. Y aquí este c, como va a ser t, lo paso por este lado. Menos 3 es igual a más b. Y como es un sistema, pues lo hago, por ejemplo, por reducción, resto. Y sería menos 1 menos menos 3 sería 2. 2a menos a sería a. Y esto se va. Ya tengo el valor de a. Lo que he hecho una recta. b menos b, 0. 2a menos a, a. Menos 1 menos menos 3, que sería 3, 2. Y bueno, y ahora pues ya sé que b, a ver si 2, a es 2, 2 por 2, 4, pasa para acá, menos 5. Ya sé que b sería menos 5. Así que ya tendría los tres valores, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer más, hombre, vamos a hacer más porque cuanto más hagamos, más fácil nos va a resultar todo esto. Y claro, yo tengo que saber dónde están mis ejercicios para hacer aquí. Poco a poco se irá entendiendo un poquito mejor. Tengo otra función. Me dicen que es de esta manera. Ahora con dos parámetros. Y me dice que tiene un extremo relativo. Uy, qué sencillito este parece. Tiene un extremo relativo, es decir, un máximo o un mínimo, en menos 1, menos 4. Tan solo estos datos. Y tengo que buscarme la vida. Me está diciendo mucho realmente, porque si tiene un extremo relativo, significa que cuando la x es menos 1, la primera derivada es 0. Es decir, hago su derivada, 2x más b. Y si este es un extremo relativo, cuando la x es menos 1,
cuando la x es menos 1, la primera derivada va a ser 0. Así que ya aquí tengo una cosita. 0 es igual a 2 por menos 1, que es menos 2 más b. b es igual a 2. Oh, qué fácil ha sido este. Pero aquí tengo otro dato. Dice que también este punto, me da el punto completo, pertenece a la gráfica. ¿Qué significa? Que cuando la x es menos 1, todo esto tiene que darme menos 4. Es decir, la imagen de menos 1 es menos 4. Es decir, yo conseguiré menos 4 cuando menos 1 lo eleve al cuadrado más b por menos 1 más c. Y de aquí me sale que es menos 4 es igual a 1 menos b más c. Como ya sé que b es 2, pues esto sería 1 menos 2 menos 1. Menos 1 pasa para acá, c es menos 3. Menos 3. ¿Vale? Y me funciona. 1 menos 2 menos 1 y menos 3 menos 4. Perfecto. Y ya está. Ya tengo los dos parámetros. Jolín, este era muy fácil. Esto no vale. Y el último, ¿qué hago? Tengo esta función de esta manera, que es exactamente de la misma forma que esta, y me dice que pasa por el 1, 3. Es decir, que este punto pertenece a esta función. Cuando la x es 1, todo esto va a ser 3. Bien. Y ahora la recta tangente en x igual a 2 tiene pendiente 1. Tiene pendiente 1. Bueno, pues esto es los datos que tengo y vamos a ir desgranando uno por uno. Muy bien, dice que pasa por el punto 1, 3. Bueno, esto lo primero es que significa que cuando la x es 1, cuando la x es 1, la imagen va a ser 3. Es decir, que yo voy a conseguir el 3 cuando yo ponga 1 al cuadrado más b por 1 más c. Es decir, que 3 es igual a... Bueno, esto es 1, pasa para acá restando, sería 2. B más C. B más C. Esa es la primera cosa que tengo. Y ahora la recta tangente tiene como pendiente 1 cuando x2. Significa que cuando yo haga la derivada y la x sea 2, la pendiente, el valor de la derivada es 1. Así que hago la derivada. 2x más b. Y esto sería 1, 2 por 2, 4, más b. Y ya tengo aquí el valor de b, porque he sustituido en 2, no me he equivocado, ¿no? 1, perfecto, la pendiente es 1, 2 por 2, 4, perfecto. Ya tengo aquí el valor de b. Y c es 5. Porque si esto es menos 3, pasa aquí sumando y c es 5. Y ya está, ya estamos preparados para hacer la selectividad. Venga, se acabó.